Y a esta hora, 7:08 de la mañana de hoy, lunes 8 de agosto de este año 2022, vamos a conversar con César Restrepo, directo desde Bogotá, Colombia. César Restrepo es el director de la consultora Virtus Global, precisamente en ese país, y sobre el acto de posesión de Gustavo Petro el día de ayer, vamos a conversar hoy en la mañana. Buen día, César. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Joana. Espero que estés bien y saludo a todos tus oyentes. Te cuento que tengo tantas cosas en la mente, tantas cosas que te quiero preguntar que me enredé toda con tu presentación. Pero fíjate, yo quiero comenzar por algo que pareciera insignificante, pero tiene un simbolismo extraordinario. Y es el tema de la espada de Bolívar, ¿no? Sí, la espada de Bolívar representa no un simbolismo en general para la ceremonia presidencial, sino para la presidencia del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene origen en un grupo guerrillero denominado Movimiento 19 de Abril, que nace como resultado de las elecciones en las cuales perdió el general Rojas Pinilla en la década de los 50, un general que fue puesto por las clases políticas para reemplazar un gobierno conservador y que una vez en el ejercicio del gobierno quiso mantenerse en el poder. Se sometió a unas elecciones, algunas de las personas que analizan la historia dicen que se la robaron y surgió este movimiento guerrillero, movimiento M19, cuyo objetivo era desarrollar una nueva línea. Ellos robaron la espada de Bolívar y después, cuando hicieron el proceso de paz en la década de los 90, devolvieron la espada y por eso el simbolismo de sacar la espada de Bolívar ayer era realmente una reivindicación de la historia de ese movimiento guerrillero que, solo para poner un ejemplo de las cosas que hizo en la década de los 80, se tomó el Palacio de Justicia, en donde murieron todos los magistrados de la Corte de Suprema de Justicia por esa toma terrorista. Sí, todo eso es cierto, pero también es cierto que rectificaron, que entendieron que ese no era el camino, se sumaron a un proceso de paz y se incorporaron a la vida política colombiana, ¿no? Sí, hicieron un acuerdo de paz. De hecho, Petro es beneficiario de ese acuerdo de paz y a partir de ese momento tomó la vía de la política con la nueva constitución, la constitución del 91, inició una carrera política que se ha mantenido desde hace 30 años y que pasó por ser representante de la Cámara, alcalde de Bogotá, senador, candidato presidencial y ahora el presidente de Colombia. Sí, un presidente que llega con un nivel de expectativas elevadísimo. Y yo comentaba hace unos minutitos antes de entrar en contacto contigo que eso es lo peor que le puede pasar a un gobierno, llegar al poder con un nivel de expectativas sumamente alto en la población, porque cuando eso sucede, los gobernados quieren ver cambios rápidos, cambios sustantivos en lo inmediato, y a veces los cambios no son tan rápidos como los gobernados esperan. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, entre otras cosas porque el contexto global en el mundo moderno juega un papel muy importante en la capacidad de hacer cosas en los ámbitos internos. ¿Qué quiero decir con esto? La crisis global en la que ya estamos inmersos, que tiene guerras, que tiene desabastecimiento alimenticio, aumento de precios, todos esos elementos lo que hacen es que sean esos cambios dentro de un país mucho más complicado. Claro. Y adicionalmente, Joana, pues hay que decir también que las personas que llegan a gobernar, el mismo presidente Petro, que ha tomado el mando en Colombia, está rodeado por un grupo político que no es experto en gobernar y que creo que se aproxima al ejercicio del gobierno con una ficción construida para determinar esa oposición. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que han pasado las reuniones de empalme durante los últimos 2 meses, lo que uno empieza a escuchar es que se sorprenden con la complejidad y la estrechez de recursos que hay para ir generando esos cambios y que por tanto esa magnificencia de cambios que pretenden hacer por la vía institucional, por lo menos si se toma la vía institucional, pues no van a poderse hacer en tal magnitud en la medida en que no hay los procesos, los recursos,
recursos y los tiempos no permitirían, bajo la conservación del hilo constitucional, hacerlos en esta Así es. Hablando de la Constitución, circuló en redes sociales, en algunos portales de noticias, una información que yo no le he podido corroborar. En honor a la verdad, yo no le escuché eso a Gustavo Petro, según la cual Gustavo Petro estaría interesado en promover un movimiento, un camino para reformar nuevamente la Constitución colombiana. ¿Es eso cierto? Eso pasó en la campaña anterior. En esta campaña el presidente Petro ha sido yo diría que taxativo en señalar que no va a convocar una constituyente. Sin embargo, Joana, aquí hay que decirle algo, digamos, más del análisis del contexto y de la historia del personaje. Hay una probabilidad siempre latente en que en un líder como Petro acuda a la movilización ciudadana en la medida en que no encuentre dinamismo o posibilidad efectiva de hacer unos cambios que para él son muy importantes, o cuando encuentra oposición a esos cambios. Y en su ejercicio como alcalde de Bogotá, la movilización ciudadana para él jugaba un papel muy importante. Así que yo creo que tal vez estos comentarios están mucho más asociados a el análisis que se hace de él como persona y de su historia política, pero para ser absolutamente sinceros, durante la campaña muchas veces dijo que no lo iba a hacer. Exactamente. O sea, lo que estás queriendo decir es que probablemente surja esa idea, pero que surja como un clamor del pueblo, no como una iniciativa de él. No, como una invitación de él al pueblo a superar lo que él no pudo superar a través de la vía institucional. Pero eso es, digamos, eso es un análisis dentro de las probabilidades, ante la eventualidad que su ritmo de transformación no cumpla las expectativas. Tú sabes que yo percibo una disociación entre el discurso de Gustavo Petro y el de su vicepresidenta, Francia Márquez, ¿no? Mientras Gustavo Petro habla de la necesidad de la unidad, de un gobierno de unidad, de la inclusión, de la paz, de la reconciliación y todo esto, Francia Márquez sigue insistiendo en el gobierno de los nadie, en el gobierno de los, digamos, menos afortunados, de los desposeídos, de los que nunca imaginaron ser gobierno. Eso rompe definitivamente con ese propósito de unidad. Si algo se logra con un gobierno como el de Francia Márquez, desde las altas esferas del poder, es alimentar los resentimientos. Y si alimentas los resentimientos, alejas la posibilidad de una verdadera unidad en el país. Sí, y esto en cierta forma es parte de una de las fallas estructurales de nuestro sistema político, y es que estos gobiernos surjan a partir de coaliciones que se van configurando de acuerdo con las necesidades electorales. Francia Márquez y el presidente Petro pues se conocieron y estructuraron su movimiento político a lo largo de la última campaña. No hay una unidad de materia, digamos, en términos de gobierno, comparten unos objetivos, pero no hay una historia, por lo menos, que, por ejemplo, un partido pudiera cohesionar en un tiempo. Y no hay una columna vertebral, pues, que los una. Exactamente. Y la historia personal, la historia de causa, la trayectoria de Francia Márquez, pues obviamente la hace abanderar esa necesidad de reivindicar lo que ella llama los nadies, las nadies, una cosa ahí como rara, pero que en últimas lo que habla es de la falta de inclusión de una parte de la población. No obstante... cosa que es cierta por demás. Digamos, sí, sin duda alguna, y que hay un proceso de modernización de la sociedad colombiana que lleva desde la Constitución del 91, Joana, porque esto es muy importante señalarlo. Siempre las sociedades nuestras, y las sociedades nuestras, que son unas sociedades que yo a veces denomino como adolescentes, están en proceso de mejorar, pero desde hace 30 años allá acá en Colombia, por ejemplo, los derechos de las minorías y los derechos de las comunidades afro y de las comunidades indígenas se incrementaron de manera significativa, incluso generando regímenes especiales de tenencia de tierras, de seguridad, incluso de aplicaciones muy particulares de justicia. Que a veces parecen exagerados, ¿no?
que a veces parecen exagerados, perdona que te lo diga, considerando que representan apenas el 10% de la población. Entonces, darle, digamos, como que concesiones, derechos por encima de lo que tiene el 90% al ciudadano común en Colombia, tampoco parece ser, digamos, una manera muy asertiva, pues, de afrontar el asunto, ¿no? Y esa es una tensión muy grande. Claro. Entonces, en la línea de lo que tú señalabas respecto a que tal vez algunas de las posiciones de la vicepresidenta Márquez pueden tender esas rupturas y no a cohesiones, ya hay unas primeras expresiones en el departamento del Cauca, donde las comunidades indígenas quieren tomarse cultivos de caña y tierras de agricultores que tienen incluida inversión privada para recuperarlo a la madre tierra, como lo han señalado, mientras que algunas comunidades afro que trabajan esas tierras, que son empleados de estas industrias agroindustriales, pues no han decidido no permitir la toma de las tierras, y durante este fin de semana hubo unos choques entre las comunidades. Así que también, Johanna, pues vuelvo sobre el punto de que es gente que llega por primera vez a gobernar, la señora Márquez y seguramente su grupo de asesores, y van tal vez a lo largo de los días a entender el significado de no romper, sino reunir, porque las rupturas en Colombia, pues todos sabemos los efectos tan graves que tiene. Exacto. Los que sí se han pronunciado ya son grupos como por ejemplo el Clan del Golfo, hizo una declaración unilateral de ¿qué? De cese de actividades. No sé exactamente qué fue lo que declararon, pero pues, aparentemente están dispuestos pues a colaborar para garantizar la gobernabilidad, ¿no? Johanna, yo ahí sí voy a ser un poco duro en mi comentario. A ver. Estos delincuentes anuncian que van a hacer un cese a la ejecución de policías. Que es que lo que ha hecho el Clan del Golfo durante el último mes es matar 38 policías por la espalda. Wow. No en combate, no en una operación, no en medio de una refriega, por la espalda, ejecutados. Y entonces ayer dicen que ellos van a hacer un cese unilateral al fuego. ¿Cuál fuego? Si son unos asesinos ejecutores. Porque entendido que un miembro de una fuerza policial o una fuerza militar en medio de un combate corre el riesgo de perder la vida, pero es que esta gente ejecutó policías. En tal sentido, ellos no están haciéndole ningún favor a la nación, ni mucho menos haciendo un cese al fuego, lo que están es dejando de asesinar, de ejecutar policías. Y la pregunta que yo me hago frente a todos estos anuncios de organizaciones criminales es, ¿a cambio de qué? Ellos no son políticos. Ellos no tienen una representación de una comunidad, ellos no abanderan una plataforma en particular, ellos en esencia son criminales, y esos criminales, ¿cuál es el incentivo para dejar de ser criminales y aplegarse a la ley? En términos de economía criminal, el único incentivo es que les aplique la ley. Así que yo veo a este gobierno bastante encartado con lo que ha prometido en términos de acuerdos con organizaciones criminales, porque las organizaciones criminales, la lógica que los mueve son las lógicas de las economías criminales. Eso es uno de los principales retos, creo yo, porque plantea el debate inclusive entre paz e impunidad, ¿no? ¿Se puede lograr realmente la paz en un país por la vía de la impunidad? Pero es que la paz se construye entre dos bandos en contienda. Yo diría que un paso entre las FARC y el gobierno de Colombia, o como podría pasar eventualmente con las facciones del ELN. Pero ¿qué paz puede hacer un Estado? ¿Qué paz puede hacer una sociedad con unas organizaciones que son en esencia organizaciones criminales? Yo no encuentro cómo. La única manera que el crimen se supera es sometiéndolo al imperio de la ley. Y el sometimiento al imperio de la ley pasa por dos aparatos que funcionen de manera muy sincronizada y muy robusta: el aparato de seguridad y el aparato de justicia. Bueno, pero Juan Manuel Santos lo intentó hacer también, y muchos presidentes antes de Juan Manuel Santos también lo intentaron, y se firmó un acuerdo de paz con las FARC. Sí, pero las FARC tenía un marco jurídico de representación por lo menos de 10.000 guerrilleros para poner, y digamos, un control sobre unos territorios.
Por eso te digo que hay que diferenciar muy bien, en mi opinión, creo que hay que diferenciar muy bien entre lo que es una organización guerrillera, incluso con la degradación que eso significa y su ingreso en el crimen, y las que son netamente criminales. Porque las organizaciones netamente criminales no tienen sino un incentivo, un elemento movilizador, son los negocios ilícitos. Claro. Entonces, mientras no haya una posibilidad de someter el negocio ilícito, yo puedo pactar con 3 criminales y hay 10 criminales que están esperando para entrar al mercado. Sí, es así. Una pregunta que se repite mucho aquí en Venezuela es: ¿qué va a pasar con los grupos irregulares colombianos que están en territorio venezolano? ¿Regresarán a Colombia? ¿Permanecerán en Venezuela? ¿Qué puede suceder ahí? Para lo que estamos hablando anteriormente, la pregunta que me acabas de hacer es fantástica y te voy a decir por qué. La lógica del crimen no está determinada por territorialidades, está determinada es por las economías criminales que configuran los espacios donde ellos actúan. La única manera de que la tranquilidad sobre la franja de frontera regrese es que la coordinación entre la Fuerza Armada Nacional Venezolana y las fuerzas militares de Colombia, incluida las policías y la Guardia Nacional en caso de ustedes y la Policía Nacional en Colombia, logren crear un gran mecanismo robusto de seguridad que los desplace y no los deje ni comerciar con drogas, ni con contrabando, ni con gasolina, ni con armas, y con eso desfinanciar las estructuras y armar un gran cordón de seguridad. Eso requiere, entre otras cosas, voluntad política también. Voluntad política, capacidades operativas y adicionalmente una inmensa confianza. Porque, pues, digamos, hay unos factores incluso parainstitucionales que juegan un rol muy importante sobre esa zona de frontera. Por lo tanto, la recuperación de la zona de frontera en términos de estabilidad y tranquilidad no pasa por volver a conversar entre los dos países, pasa es por tener la conciencia de que el crimen no puede cohabitar en esas zonas. Y entonces no cohabitar en esas zonas el crimen significa, en principio, acabar la coca en el Catatumbo y adicionalmente perseguir del lado venezolano las estructuras de comercialización de droga en el mundo. La pregunta entonces que hay que hacer es: ¿con qué capacidad, en el marco de las promesas que hacen ambos gobiernos y de la voluntad de someter a algunos agentes institucionales que son proclives al crimen, qué voluntad hay para trabajar en eso? Y la reapertura de la frontera, la normalización de la vida en frontera, ¿no ayuda un poco con este propósito? Pues como todo en el manejo de los estados, depende de qué tanto controles. Yo he oído y entiendo a los comerciantes del norte de Santander en Colombia, los entiendo en su esperanza y en su necesidad de que la frontera se reactive para recuperar los flujos económicos. Claro. Y la dinámica de la región. Pues es que eso es de fácil comprensión. Ya cuando doy un paso más adelante digo, bueno, un momento, se reactiva la frontera, tratamos de reactivar las cosas, ¿quién va a tener el control del área? Porque si esto lo que termina siendo es bajo el control de organizaciones criminales, incluso la gente que hace negocios de manera legítima, pues puede correr un gran riesgo de que terminen sometidos a ellos. En tal sentido, la reapertura económica y la reapertura del flujo migratorio dentro de la frontera tiene que estar acompañado de un gran esfuerzo de seguridad, si no, esto lo que puede es terminar en problemas más graves. Claro. De suyo no es una garantía, pues, de normalización de la vida en la frontera, ¿no? Pudiera complicarla mucho más. No, y lo que pasa es que los tiempos en que estuvo abierta la frontera parecen lejanos, no lo son tanto, pero en esa época, por ejemplo, también el esfuerzo en seguridad era muy débil. El esfuerzo en seguridad fronterizo se debilitó a partir del año 1999 de una manera significativa. ¿Y quiénes eran los que controlaban incluso flujos comerciales, dinámicas entre las dos regiones? Pues eran los criminales que se iban robusteciendo. Así es. Oye, 1.000.000 de gracias, César. Seguramente vamos a hablar más frecuentemente en estos días.
Bueno, Giovanna, un abrazo y saludos a toda tu audiencia. Gracias. Era César Restrepo, él es el director de la consultora Virtus Global en Bogotá, Colombia, un hombre que tiene una claridad, digamos, total y absoluta en el funcionamiento del Estado colombiano. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos mucho más para compartir con todos ustedes aquí y ahora. Estás escuchando 88.1 FM Adulto Joven.